también van a pasar clase. Si les confirma que no van a pasar clases antes de la hora que nos toca a nosotros, podemos adelantarlo, ¿ya? Para pasar clases lo más temprano posible y que, bueno, no sé si van a quedar libres, aunque me imagino que no los van a dejar libres sus otros docentes tampoco. Ya como es institución militar, seguramente nos van a decir que pasemos sí o sí clases, así que no va a quedar de otro. Hoy día vamos a empezar un tema, un nuevo capítulo, el capítulo número 4, ¿ya? El día lunes, como no vamos a poder ir a la U, ya me habían dicho que vamos a la U, que pasemos clases allá, perfecto, por lo menos no hay lío, podemos resolver los ejercicios allá, pero lastimosamente no vamos a poder ir, al parecer, a la M. Entonces hoy empezamos capítulo 4, el día lunes terminamos como va a ser teórico, ¿ya? Y ya quedamos con ustedes entre semana, yo creo que el teniente me va a llamar para confirmar qué día nos vemos presencial allá, porque imagino que con algún otro docente van a ir. Yo la otra semana, en teoría, no tengo ya nada que hacer todas las tardes, así que le avisan nomás al teniente que me llame, o Diana, porfa, ahí me avisan cuándo van a ir en la tarde, cuándo van a estar libres en la noche, no que salgan un día que salgan a las 7, me avisan a las 7 de la noche, ya para que yo vaya y pasemos un rato hasta las 9. Esos ejercicios que hemos hecho en la pizarra, me gustaría que los repasemos en vivo para que no se pierdan, porque son 5 ejercicios en total que hicimos, ¿no? De esos 5 ejercicios, alguna variante sí o sí va a entrar para el examen, ¿ya? Entonces, de la otra semana les encargo, coordinamos para pasar, porfa, me avisa un día que salgan a las 7, o un día que vayan a ir más temprano, o no sé cuándo se van a juntar o van a ir con sus otros docentes, porque ya estaban comentando que se van a juntar, ¿no ves? Eso para repasar esos ejercicios que no se pueden completar quizás en la pizarra o hay que borrar mucho, o que son, han visto ustedes que son extremadamente larguitos, ¿no? Bien, vamos a ver el nuevo capítulo entonces. ¿Alguna duda o consulta que tengan antes de que empecemos? De este capítulo de acá es algo extenso, ¿ya? Por eso dice acá la clase aburrida, porque este capítulo es leer, leer y leer una gran cantidad de texto. Yo le voy a ir dando preguntas, ya. Diana va a ser la que se llama typeadora oficial, pero para mí, porque de todo el bollo de preguntas que le dé, algunas van a salir para el examen, ya. Entonces, no le pasas a nadie más, Diana. El resto, porfa, vaya anotando para que después pueda buscar, haga su cuestionario solito y después lo cargue en la plataforma, ¿no? El cuestionario que vamos a hacer ahora va a ser una tarea que se van a llevar, que tienen que presentar. Vamos a hacer en total 2 cuestionarios, uno el día de hoy y otro el día lunes, ¿ya? Yo les voy dictando las preguntas, ustedes anotan o coordinen ahí entre ustedes, no sé quién va a anotar las preguntas, que anote uno una, otro, no sé, ¿ya? Pero de todas las preguntas que voy a dar, a ver, van a salir al examen, así que mejor si las anotan todas. Bien, capítulo número 4, tema de instalaciones eléctricas. A ver, vamos a ver si no estoy mal. Electrotecnia. Capítulo número 4, instalaciones eléctricas. ¿Qué definición, clasificación, partes funcionales, elementos, instalación de transformadores, motores, ascensores y bombas de agua? Todos estos elementos, transformadores, motores, ascensores y bombas de agua, son elementos que vamos a ver el día lunes. Pero todos funcionan en base a motores, ¿no? Que ya algo hemos visto los ejercicios de cómo hacer. El día, no me acuerdo si era el martes o el miércoles, estaba paseando por ahí por la U y me tomé la molestia de entrar al laboratorio y mandarles una pequeña imagen de la placa que tiene un motor eléctrico. Cuando uno va y lo compra, esa es la placa que, bueno, ahorita vamos a ver ya, ahorita le voy a mostrar. Ahí se las pasé por el WhatsApp para no olvidarme. Nada más que cargue un ratingo. Lenteja esto, ¿no?
civil. ¿Alguien puede escribir en el grupo, por favor? ¿Dónde está nuestro grupo? Tengo tanto electrónico que ya no lo encuentro. Gracias. Voy a descargarla mejor la imagen. Hacerme. Aquí está. Este es un motor de lo que hay en laboratorio, ¿no? Similares a estos son los que van a tener seguramente en sus mezcladoras, en sus maquinarias y demás cosas, ¿ya? Entonces fijémonos ahí qué es lo interesante ya para cerrar el capítulo anterior. ¿Qué tengo en este motor? Voy a sacar una captura. Segundo. Tiene un motor de la marca WEC. ¿Y qué es lo que les interesa a ustedes, especialmente como civiles que van a, bueno, que van a ser los que van a mandar, digamos, a los, qué sé yo, a su personal que va a estar a cargo a comprar todo el tema de cableado, ¿no? Necesitan fijarse, si se fijan acá, el amperaje. Ya nosotros ya vimos que teníamos dos tipos de conexiones, ¿no? Una conexión en delta, que era a 220 o 380 voltios, dependiendo si tengo una conexión en tipo delta o una conexión en tipo estrella, ¿no? Ahí está, si se fijan, 220 voltios, 380 voltios. Y me dice que el motor, ¿no? El motor, ahí me dice 220, le corresponde cuando está conectado en 220, tiene un consumo de corriente de 3.36 amperes. Eso es 3.36 amperes a 220 voltios, ¿ya? Y cuando está conectado en delta, más voltaje, si se acuerdan, está con una conexión de 380 voltios, redondeado, ¿no? 381 y una corriente de 1.95 amperes. Ya, generalmente va a tener que comprar para el de 3.36 amperes. ¿Ya? Esa es la corriente que va a pasar por su cable y ustedes tendrían que ir a comprar un cableado que aguante esta corriente de acá. ¿Ya? Algunas otras cositas que habíamos visto por ahí, si se fijan, este me dice que es un motor trifásico. Me dice que la potencia que tiene es de 3 kilowatts, perdón, 0.75 kilowatts, ¿no? Eso me está diciendo ahí el motor, y desde un HP. ¿Sí? Eso me está diciendo acá los datos del motor. ¿Qué otra cosa interesante por acá que vimos en la parte teórica? El factor de potencia, ¿no? El coseno de phi. Factor de potencia 0.81 dice, ¿no? 0.81 el factor de potencia, entonces podrían sacar el ángulo ustedes acá que se genera, ¿no? En mi impedancia, en mi Z. Otra cosa más interesante de acá, bueno, el tema de las conexiones. Aquí el motor tiene para hacer conexiones de 220, que sería hacer una conexión en estrella con esto, ¿no? Y acá tiene una conexión para 380, para hacer conexión con 380 voltios, ¿ya? Entonces, esos datitos, el que más le interesaría a ustedes cuando vayan y vean un motor sería este de acá de la corriente, para comprar el cable adecuado, para que el cable no sea muy grueso, no les cueste mucho, o por el otro lado no sea muy delgadito y se llegue a recalentar o a quemar cuando estén utilizando el motor. ¿Ya? Ese detalle de ahí nomás. Bien, con eso ya
Cerramos esta parte y ahora sí nos vamos al capítulo 4. El capítulo 4 son todo el tema de normas y demás, ¿sí? Son instalaciones eléctricas. Ahora vamos a empezar el capítulo número 4. Capítulo número 4, instalaciones eléctricas. Ustedes ya las conocen, las instalaciones eléctricas, porque las han visto pues en su casa, ¿no? Hay instalaciones eléctricas, todos tenemos en nuestra casa, así que la hemos visto, algo sabemos de instalaciones eléctricas, ¿ya? Definición dice instalaciones eléctricas. Hoy en día es difícil imaginar alguna de nuestras actividades, ya sean industriales o domésticas, sin la intervención directa de la energía eléctrica, ¿no? Todas las casas sí o sí tienen energía eléctrica, no sé que sean Amish, no, no, no creo que haya ningún Amish por acá, así que todos tenemos energía eléctrica en nuestra casa, ¿ya? La electricidad supone, por tanto, dice, progreso y bienestar, pero también un riesgo para las personas si se carece de los conocimientos o de los medios necesarios para su correcta utilización, ¿no? No es nomás ir a tocar los cables porque es peligroso, podemos morir por estar manipulando el cableado sin tener el cuidado adecuado, ¿no? A continuación dice, bueno, esta es parte teórica. Definición de electricidad, conjunto de fenómenos físicos relacionados con la atracción de cargas negativas y positivas. Eso ya vimos al principio. La instalación eléctrica, vamos a saltar varias cosas, ya vamos a saltar a varias cosas porque el documento, como le digo, son 3 PDF y al final tenemos que ver la norma y se va a hacer muy largo, ¿ya? Prácticamente va a ser una lectura larguísima la del día de hoy. Instalación eléctrica. Entonces, como pregunta 1, concepto de instalación eléctrica. ¿Sí? Pregunta 1, ¿qué es una instalación eléctrica? Aquí dice, es el conjunto de sistemas de generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica para su uso, ¿ya? Que tiene como objetivo dotar de energía eléctrica a edificios, instalaciones, lugares públicos, infraestructuras y otros, ¿no? Incluye los equipos necesarios, como generadores, transmisores y otros, para asegurar su funcionamiento correcto y la conexión de aparatos correspondientes. Entonces, ¿qué es una instalación eléctrica? Pregunta número 1. ¿Sí? Bueno, prácticamente todo lo eléctrico que tenemos en una casa, pues, ¿no? ¿De dónde? De los generadores, transmisores y otros. ¿Qué es la potencia eléctrica? Ya algo de esto han visto ustedes, ya hemos visto esto, potencia eléctrica. Dice que es el trabajo, ¿no?, conjunto de tensión y corriente eléctrica. Se mide en vatios, ¿no? Por ejemplo, 100 vatios o 2000 vatios. Un foquito a los antiguos de los incandescentes tenía una potencia de 100 vatios. ¿Qué era watts? ¿Quién se acuerda de física? ¿De dónde salían los vatios? Vamos a empezar con los puntos extra, ¿ya? ¿Quién se acuerda de dónde salían los watts? ¿Qué era un watts? ¿Quién se acuerda? Vamos. Un Un julio. julio sobre segundo. ¿Qué? Eso, un julio sobre segundo. Bien. ¿Quién? Sandoval, ¿no? Sí, Watts, un julio sobre segundo, lo que significa que si tengo un foco o un televisor de 100 vatios, están gastando por cada segundo que está conectado 100 julios, ¿no? Este otro acá de 2000 vatios puede ser una plancha que está conectada, son de 1000 a 2000 vatios una plancha, ¿no? Gastan harta energía eléctrica, es prácticamente como tener 10 focos a los antiguos conectados, una ducha gastará 2000 vatios, ¿no? Cada vez que se bañan ahí con la agüita caliente, están gastando harta energía eléctrica que después viene reflejada en la factura, ¿no? También se puede, dice, se puede ver la potencia en los focos ahorradores, ¿no? Obviamente un foco de los antiguos, de los incandescentes, esos amarillos que tenían sus abuelitos o en sus casas habían antes cuando ustedes eran niños, ¿no? Tienen 100 vatios. Ahora los focos estos fluorescentes tienen una potencia mucho menor, ¿no? Por ejemplo, 25 vatios, 9 y demás.
Aquí se ve, ¿no? Estos eran los focos antiguos que teníamos de 100 vatios que consumían harta energía eléctrica, ¿no? Y bueno, aquí hay un electrodoméstico, un Majefesa, que han debido escuchar esa marca de electrodoméstico, ¿no? Radiador de aceites. ¿Cuánto es la potencia? 2000 vatios, a pesar de que no se ve mucho por ahí. Sigamos. Un circuito eléctrico, ¿qué es un circuito? Ya sabemos, un camino cerrado por donde se conectan, ¿no? Focos, herramientas u otros. Ya vimos nosotros circuito eléctrico, ya sabemos resolver un circuito eléctrico en serie o en paralelo. Ahora vamos a ver cómo se hace una conexión de un circuito eléctrico, en este caso para un foco, ¿no? Si se fijan ahí, esta sería la conexión básica para un foco. Tenemos nosotros nuestra línea neutra, el neutro, ¿no? Que es el que va en negro. El neutro no necesita nuestro térmico, ¿no? Y la línea, entonces, en el trifásico teníamos 3 líneas, línea 1, línea 2, línea 3, ¿no ves? Para nuestra casita sencilla, jalábamos alguna de las líneas que nos daba CRE, y es esta roja que se ve acá, ¿no? De la línea tiene que ir a un térmico, un dispositivo de protección, ¿no? Esa es la fase 1, fase 2 o fase 3 podría ser esto, ¿no? De ahí va a un interruptor y bueno, al foco. Nosotros cuando el interruptor lo activamos o conmutamos, dejamos pasar la corriente eléctrica o la cortamos, ¿no? Haciendo que cierre el circuito o que el circuito se abra para que el foco brille, ¿sí? Entonces, pregunta 2, ¿cómo se realiza la conexión en un circuito eléctrico básico para un foco? ¿Sí? Necesitan acordarse por lo menos. Entonces, pregunta 2, ¿cómo se realiza el circuito básico para la conexión de un foco? Y hacen la imagen, ¿no? Sigamos. La electricidad, dice, no es visible, no se la puede ver a simple vista, a no ser que sea o que tenga un voltaje elevado y brinque, ¿no? Como en un rayo de un lado al otro. No se puede ver la electricidad, lo que se puede notar es el efecto que produce. Obviamente en nuestra casa no la podemos ver directamente, a no ser que algo esté chispeando, ¿no? Ahí recién se ve los efectos que producen. Dice, ¿no? En una plancha, pues hará que la plancha se empiece a calentar, o en un foco hará que empiece a brillar, ¿no? Esos son los efectos de la energía eléctrica cuando pasa por diferentes elementos. Tema de energía. ¿Ya? Energía, dice, es la fuerza de acción o fuerza de trabajo, ¿no? Que tiene una capacidad para obrar, surgir, transformar o poner en movimiento algo. El símbolo de energía, casi siempre utilizamos la letra E, ¿no? Incluso en física, si se acuerdan, utilizamos la letra E. La unidad internacional para medir la energía, bueno, en el sistema internacional son los julios, ¿no? Aunque en la factura eléctrica la energía la medimos en otra unidad porque serían unidades extremadamente grandes. Y ya hicieron ustedes también un ejercicio, ¿no? Por ahí, calcular cuánta energía eléctrica consumen en su casa y se fueron y se fijaron, ¿no? La factura de luz. O entonces WH, watts hora, ¿no? Es otra medida de energía eléctrica que utilizan en este caso las operadoras o las distribuidoras de energía eléctrica como CRE para nosotros. Dice, bueno, por ejemplo, en la siguiente tabla se puede observar un cálculo del consumo de energía eléctrica por mes, ¿no? Un foco ahorrador de una potencia de 15 vatios, bueno, un foco ahorrador, ¿no? Encendido horas al día, 3 horas al día, durante 45 días, tendrá un consumo por mes de 1350 watts hora, ¿sí? Cada vez que yo voy conectando un elemento más, va aumentando, ¿no? El consumo de energía eléctrica en mi casa. Un foco ahorrador, un televisor que tenga conectado. Si se fijan ustedes, en la parte de atrás del televisor también están los datos técnicos, ¿no? A dónde se tiene que conectar a 110, a 220. Ya les ha debido pasar a ustedes que queman sus componentes porque está diseñado para 110, lo conectan a 220 y lo fregaron, ¿no? Tiene todos los elementos electrónicos, los componentes electrónicos tienen que tener sí o sí cuánta es la potencia que consumen, sí o sí tienen que tener, y cuánto es, a qué voltaje se tienen que conectar. Un DVD tiene en la parte de atrás a dónde se conecta, a 110, a 220,
Bueno, una radiograbadora, una radio también tiene que tener en la parte de atrás. Los routers igual tienen en la parte de atrás, si se fijan, igual dicen, ¿no? Son de cuántos voltios y demás. Aquí hay una tarea que le pusimos ahí, que ya le hicieron ustedes. Calcular el detalle del consumo eléctrico que tienen en su domicilio. ¿Cuánto gastan en su casa? Ya hicimos esa tarea. Ya no le voy a dar esta tarea, ahora le voy a dar otra tarea, ¿ya? Consumo de energía eléctrica por mes. Sigamos. Los watts horas se calculan multiplicando la potencia de cada aparato por las horas del día que es utilizado para tener el cálculo watts por mes, ¿no? Se toma ese dato diario y se multiplica por 30 para sacar cuánta energía eléctrica consumo en todo el mes. Factores que afectan a una adecuada instalación eléctrica. Ya, por si acaso el medidor, para los que no saben, el medidor sí o sí, los únicos medidores que podemos utilizar cuando ustedes están haciendo su construcción y demás, son los que nos provee CRE, son los únicos autorizados, y CRE no te va a poner tu toma eléctrica, no te va a poner tu acometida eléctrica, si no le compras su medidor de energía eléctrica, ¿no? Que son estos medidores los antiguitos, y ahora los nuevos ya vienen digitales, ¿no? Pero sí o sí tenés que comprarle a CRE, y CRE te lo mete el costo del medidor, durante 3 años tenés que ir pagándolo poco a poquito. No puedes comprar vos tu medidor aparte y poner y decirle a CRE, ahora necesito que me pase energía eléctrica. No se puede, sí o sí el contrato tiene que ser con CRE. Incluso no pueden pasar energía eléctrica de una casa a otra, ¿no? Porque lo pilla CRE y lo va a demandar. Sí, le va a cobrar harto, le va a meter multas y demás cosas por pasar energía eléctrica de una casa a otra casa. No se puede hacer eso porque, bueno, no lo permite CRE, y creo que hay una ley también para eso. No estoy seguro. Pero si tuvieran energía eólica o energía solar, fuera otro el cantar, ¿no? Pueden hacer lo que quieran con ese tipo de energía. Bien, más allá vamos a hablar de eso. Factores que afectan una adecuada instalación eléctrica. Pregunta 3. ¿Qué factores afectan una adecuada instalación eléctrica? ¿Ya? Diana, te encargo, porfa. Ya, vos lo vas a hacer el cuestionario oficial. Solo me lo pasas a mí. Y bueno, estamos dictando, ¿no? Para que el resto de los compañeros vaya tomando nota, ¿sí? Sería interesante que también vayan anotando a dónde están las respuestas, porque van a ver que al final vamos a llegar hasta las preguntas 70, 80, y si lo dejan para el final, se van a ver abrumados, porque ya no van a tener mucho tiempo para resolver tampoco. Bien, ¿qué factores afectan una adecuada instalación eléctrica? Dice, la instalación eléctrica en una infraestructura, bueno, una vivienda, una escuela, un hospital u otro, ¿no? Debe ser segura y tiene que ser realizada con materiales de calidad. Los factores principales para los accidentes eléctricos en la vivienda ocurren por una instalación defectuosa. Le compran unos cables muy chinitos que al final terminan quemándose, pueden causar incendio, ¿no? O por el uso del material no apropiado, ¿no? Que puede causar la siguiente falla. Entonces, otra pregunta, ¿qué fallas pueden causar una instalación no adecuada, una instalación eléctrica no adecuada? Pregunta 4, ¿no? ¿Qué fallas puede causar una instalación eléctrica no adecuada? Puede causar cortocircuitos, ¿sí? Puede causar un cortocircuito que produce riesgo de electrocución o incendio. El cable puede ser tan malo que después de 2 años empiece a quebrarse, ¿no? Porque ustedes saben que el cable tiene una envoltura, un dieléctrico, un aislante, que es una goma. Entonces, cuando pasa el tiempo, si se seca esa goma, se va a ir quebrando, se va a ir cuarteando. Si el cable lo están manipulando todos los días, ¿no? Desenrollándolo, enrollándolo, moviéndolo de un lado para el otro lado, al final esa goma se va a terminar secando y se va a terminar partiendo. Y cuando el personal que esté bajo su mando esté manipulando ese cable, si está pelado, se va a morir, ¿sí? Y eso no es chiste, ha pasado, ¿no? Cable muy viejo, pelado,
no se da cuenta, lo pisan y hasta ahí llegaron, ¿no? O lo empiezan a enrollar sin desconectarlo y hasta ahí llegaron. No es chiste con los 220, ¿ya? Puede causar, ¿qué cosa? Sobrecarga, ¿no? De las tomas de corriente con diferentes electrodomésticos. Eso puede causar, ¿no? Puede causar también sobrecarga de las tomas de corriente con los diferentes electrodomésticos. Desconocimiento de la población sobre las normativas de instalación eléctrica en los interiores, ¿no? Bueno, esto de acá es sobrecarga porque ustedes saben, ¿no? Que un cable eléctrico genera también una resistencia. Entonces se va a calentar el cable eléctrico. Se va a calentar, se va a hacer incandescente y va a empezar a quemar cualquier cosa ese cable, ¿no? Una de las cosas o uno de las fallas que se tienen es por el desconocimiento de la población sobre las normativas, ¿no? Hay normas para hacer instalaciones eléctricas, pero viene alguien y dice, yo sé, anota, pone un cableado defectuoso, lo pone por debajo del suelo, viene una inundación, su cable pelado en el suelo y se electrocuta cuando pisa el agua, ¿no? Pero él sabía hacer la instalación eléctrica. Entonces hay que tener cuidado. Ustedes más que van a dedicarse al tema de la construcción, tienen que saber que hay normas para el tema del cableado eléctrico. No es nomás ponerlo, ¿ya? Contratación de mano de obra no calificada, sin la debida acreditación, generando enormes riesgos para accidentes al interior de su vivienda, ¿no? A veces hay un mil oficios por ahí. Para una vivienda chiquita, bueno, sí, pues no necesita mucho conocimiento para una vivienda chiquita, ¿no? Es comprar un cable adecuado gruesito y tener los térmicos y demás cositas por ahí, no hay mucho lío. Voy a poner una instalación grande para un condominio y demás, hay que tener cierto conocimiento, ¿no? Por ejemplo, el mismo cableado, si lo llevan desde abajo al mismo grosor hasta la parte de arriba de un edificio de 10 pisos, cuando conecten algo arriba no va a funcionar. Tener mucho cuidado con eso. Bien, sigamos. Medidas preventivas para la instalación eléctrica. Otra pregunta, 5 creo que ya va, ¿no? ¿Qué medidas preventivas debemos tomar para el tema de instalaciones eléctricas? Entonces está acá la respuesta. Los accidentes, dice, por riesgo en el trabajo, pueden tener consecuencias fatales, ¿no? Para el trabajador, la trabajadora o incluso para los empleadores, pues, ¿no? Que al final de cuentas van a ser ustedes que van a trabajar o van a tener su propia constructora. Si le pasa algo al personal que está bajo su mando, ustedes van a tener que hacerse cargo de todo eso, ¿no? Dice, para ello la formación y otras medidas preventivas son fundamentales para evitar, por ejemplo, tienen que hacer una adecuada formación de los instaladores eléctricos, ¿no? De preferencia si contratan personal adecuado para eso. Ahora, si van a poner a obreros, digamos, a hacer el tema de instalación eléctrica, tienen que capacitarlos bien. Por lo menos un curso de instalaciones eléctricas de 1 mes o de 2 meses tienen que hacerlo tomar para que ellos hagan una buena instalación, para que los mismos cables puedan tener una conexión adecuada y no estén solamente envueltos, ni, bueno, no sé, ni unidos hacia la fuerza, ¿no? Utilización correcta de materiales de trabajo y de protección. Hay diferentes elementos de protección que se tienen que utilizar en una instalación eléctrica, ¿ya? Por ejemplo, tenemos disyuntores, térmicos, ¿no? Y fusibles. Lo que me recuerda que acá se van a llevar una tarea, ¿ya? Pongan tarea número, creo que es la primera tarea que les doy, tarea número 1, investigar qué es un térmico, qué es un disyuntor y qué es un fusible, ¿no? Y cómo se utilizan cada uno de ellos. Se explayan explicando, porfa, ¿ya? Por lo menos una hoja tiene que haber de cada uno. ¿Qué es un térmico? ¿Qué es un disyuntor? ¿Y qué es un fusible? ¿Sí? Expláyense una hoja por lo menos de cada uno. Sigamos. En cuanto a las medidas preventivas, tenemos que tener áreas de trabajo despejadas y limpias como medidas preventivas, ¿no? ¿Por qué áreas de trabajo despejadas y limpias? Porque, bueno, por lo menos si tienen cableado por el suelo, no deberían haber, pues,
obreros pisando ese cableado, ¿no? Es peligroso. Puede pasar, no sé, algún elemento grande por ahí, hacer un corte en el cableado, generar un cortocircuito, o pelar el mismo cable y dejarlo pelado. Alguien va a venir a pisarlo, va a manipularlo o algo, y hasta ahí llegó, ¿no? Entonces, se tienen que tener áreas de trabajo despejadas y limpias para el tema del cableado eléctrico. Materiales y herramientas para las instalaciones eléctricas domiciliarias. ¿Qué materiales se utilizan para una instalación eléctrica? Materiales, aquí están, ¿no? Una cajita de distribución, sería ideal tener una cajita de distribución. Esto seguramente varios tienen en su casa, ¿no? Ahí a la entrada de su casa tienen la acometida. La acometida es la parte, ¿no?, que viene de CRE hacia su casa. Ese cableado que va desde CRE hasta su casa, esa es la acometida eléctrica. Después la acometida eléctrica y del medidor seguramente tienen esto de acá, una caja de distribución. ¿Qué es la caja de distribución? Dice el lugar donde se puede controlar la electricidad conectada en el hogar. Por ejemplo, si existen problemas en un ambiente de vivienda, se puede desconectar ese espacio para poder solucionar el problema, ¿no? Entonces se recomienda que la casa se divida acá en diferentes, bueno, dentro de la caja de distribución con diferentes térmicos, ¿no? Entonces yo, si tengo problemas, digamos, en la red eléctrica de mi cocina, puedo desconectar toda la red eléctrica de la cocina y no necesito desconectar la energía eléctrica, no sé, en la ducha o en los cuartos de sus hermanos, en los cuartos de sus padres, ¿no? Entonces, en la caja ahí se distribuye. Puede ser una toma que sea para aires acondicionados, otra que sea para duchas, otra que sea para la parte de la sala y la parte de adelante de la casa, qué sé yo, ¿no? Para el patio de atrás. Ahí eso se hace en la cajita de distribución. Medidas de protección. Tengo un termomagnético o termomagnéticos. Ya a esto yo les digo los térmicos. ¿Qué es lo que hace un térmico? Es un conjunto de relevadores y aparatos asociados que disparan los interruptores necesarios para separar el equipo fallado, ¿no? O que hacen operar otros dispositivos como válvulas, extintores, alarmas para evitar el daño, ¿no? Que el daño aumente de proporciones o se propague. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen ahí, no sé, la ducha eléctrica que entra en cortocircuito, ¿no? Ahí adentro de la ducha eléctrica entra en cortocircuito y tendrían que tener ustedes un térmico. La mayoría que tiene ducha eléctrica va a salir de su ducha y deberían tener allá afuera de la misma ducha un térmico, ¿no? Que protege justamente de algún cortocircuito que haya adentro. Si por algún motivo por ahí hay un cortocircuito, el térmico va a saltar. Salta el térmico y corta toda la energía eléctrica, ¿sí? ¿Cómo funciona el térmico? Ya eso me lo van a explicar ustedes en su investigación, ¿no? Pero básicamente si hay una corriente muy grande después de un tiempo determinado, el térmico salta, ¿ya? Ese es un térmico. Interruptores monopolares o bipolares, ¿no? Este monopolar es un polo, ¿no? Una fase. Este bipolar es de dos fases, ¿no? Para la línea y para el neutro. Permiten establecer o interrumpir la corriente en uno o varios circuitos eléctricos a partir del accionamiento manual de la tarjeta. Esos son los interruptores monopolares. Los térmicos. Cables eléctricos son los conductores de energía eléctrica. Ahí vemos los cables. Los cables generalmente son de cobre, por eso se los roban. Han debido escuchar por ahí, ¿no? No falta el que va y se roba los cables de cobre del tendido eléctrico, porque el cobre lo pueden vender. El kilo de cobre, bueno, creo que sacan nomás su bueno quinto, pero tiene un recubrimiento, ¿no? Un aislante. A veces uno compra cables muy truchitos de una medida y a pesar de que tienen el recubrimiento o que son muy gruesos, el cobre dentro es muy delgadito. Entonces, bueno, otra cosa que tenemos en nuestras instalaciones eléctricas son los tubos de plástico o PVC, ¿no? Estos de acá, para proteger obviamente el cable, ¿no? De algún efecto, de algo externo al cable, de un golpe, pueden protegerlo del sol, no sé, para protección. Sigamos.
Para facilitar el paso de los cables a través de los tubos o por cualquier otra parte, se tiene este pasacable, ¿no? Este acá es una punta que se puede meter por el tubo y llega muy lejos. Está justamente diseñada para poder pasar los cables, por eso su nombre pasacable. Ya estos son elementos nuevamente para que se utilizan herramientas, ¿no? Para hacer la interconexión eléctrica. Múltiples ventajas que nos ofrecen utilizar tubos PVC en electricidad son alta resistencia al impacto y fricción, evitar fugas de tierra, instalaciones fáciles y rápidas, no traspasa la humedad de los muros, tienen gran durabilidad, ¿no? Por sus uniones cementadas, ¿cómo es? Por sus uniones cementadas garantiza hermeticidad, tolerancia a voltaje de hasta 1000 voltios. Entonces pueden anotar otra pregunta, creo que es pregunta 6, ¿cuáles son las ventajas de utilizar los tubos PVC? Porque también podríamos utilizar otro tipo de tubos, ¿no? Tubos metálicos, qué sé yo. Tubo corrugado. A veces se utiliza este tubo corrugado también, que lo han debido ver por ahí, ¿no? Para pasar cable, especialmente para el tema de los autos o cuando hay mucha vibración o movimiento, ¿ya? Tubo corrugado. Se utiliza, dice, para instalaciones semivisibles en la pared u otra superficie. Tienen 50 metros de longitud para la instalación de tramos largos, rectos, donde exista necesidad de doblar o realizar cambios bruscos de dirección, ¿no? En su interior contienen los cables eléctricos. Este es el tubo corrugado que por adentro tiene cables, ¿ya? Los tubos curvables flexibles son los más recomendados para la vivienda. Su diámetro depende del número de secciones y los conductores que deben alojar. Las abrazaderas, han debido ver estas abrazaderitas por ahí, que es para sujetar, ¿no? Algunos de los tubos del PVC o el corrugado, no es más. Tornillos y clavos, bueno, para sujetar, ¿no? Las abrazaderas, que a la vez las abrazaderas sujetan a los tubos. Estas son todas las herramientas que se utilizan al hacer instalaciones eléctricas. Cinta aislante imprescindible, casi no se suelda o no es, ¿cómo se llama esto? No es muy común soldar, digamos, ¿no? En circuitos pequeños uno suelda los cables para que las resistencias sean mínimas, pero en instalaciones eléctricas casi no se suelda prácticamente. No he visto a nadie que suelde cables en instalaciones eléctricas, simplemente hay un contacto mecánico y empiezan a hacer el doblez por ahí. Cuando termina hay que poner sí o sí cinta aislante, ¿no? Para, bueno, proteger esa conexión de que alguien vaya a tocarlas o, no sé, protegerlas al ambiente, de la lluvia, el agua y demás cositas, ¿no? Para aislar y proteger, como dice. Cajas de uniones se utilizan para hacer uniones de cables necesarios. Su uso es de alta importancia, ya que en ellas alojan y se realizan las conexiones, empalmes de conductores eléctricos que deben estar protegidos del ambiente y no pueden quedar a la vista, ¿no? Esto acá han debido ver también en sus casas, ¿no? Cajas de uniones. Simplemente acaba todo el cableado, se hacen las uniones y demás y se cierran, ¿no? Para pasar los cables de un cuarto al otro cuarto y demás cositas, ¿no? Las cajas de uniones pueden ser metálicas, tipo pesado o liviano, así como de PVC, plástico pueden ser, dice. La elección de la caja depende del uso y la aplicación de dónde se van a utilizar. Obviamente si van a estar en el interior, en el exterior, eso cuenta, ¿no? Existen cajas cuadradas, rectangulares, octagonales, perdón. Cajas cuadradas, cajas rectangulares que se ven ahí, caja octogonal, una cajita redonda, que eso deben haber visto en sus casas, deben tener todo eso. El socket, que es para conectar los focos, ¿no? Soquete, le decimos acá, socket. La toma de corriente, ¿qué es la toma de corriente? Es un dispositivo cuya función es poner en contacto eléctrico la tensión de la red con el receptor, es decir, que su aparato eléctrico, es decir, un aparato eléctrico toma corriente, ¿no? A través de dicho receptáculo se cuenta con 3 terminales, la más pequeña para conectar a conductores de fase. Entonces acá, como ven, esto es para un monofásico, ¿no? Tiene línea, neutro y tiene la tierra. Afortunadamente nosotros acá en Santa Cruz, bueno, la mayoría de las casas pues son de una planta, ¿no?
Para una planta casi no necesitamos la conexión a tierra, pero para un edificio sí necesitan conexión a tierra. No sé si les ha pasado que están en la PC de su casa o cerca de un aparato electrónico y lo topetean un poquito y les pasa electricidad, ¿no? A ver, cuéntenme. ¿A quién no le ha pasado eso? Pásale. Pasa. Están con la compu por ahí, ponen su pie descalzo en el suelo, tocan la compu o algún metal por ahí de la computadora y descarga una corriente eléctrica pequeña hacia el suelo, pero se sienten como un, no sé, bueno, molesta, ¿no? Una pequeña electrocución con una corriente muy pequeñita. Bueno, eso no es mucho lío cuando estamos en nuestras casas, pues que están casi sobre la tierra. Pero para un edificio de más de 3 pisos, ya los pisos de arriba ya no tienen por dónde descargar esa energía eléctrica. Entonces se van acumulando y después de acumularse en gran cantidad, la descarga puede ser peligrosa para las personas. ¿Ya? Entonces, en edificios ya de 3 pisos para arriba, ya deberían tener sí o sí un punto neutro, una tierra que vaya conectada a la tierra física, abajo, ¿no? Abajo a la tierra, esa que, bueno, a la tierra, ¿ya? Para que se descargue por ahí todos esos electrones libres que se quedan. No sé si alguna vez lo han tratado ustedes porque se duchan o están con los pies mojados, con las chinelas mojadas y se van cerca de la heladera. No lo han debido tratar seguramente sus padres cuando están mojados y se van y abren la heladera. ¿Cómo es una heladera? Una heladera tiene placas metálicas muy grandes donde se carga harta energía eléctrica. Y si no hay por dónde se descargue esa energía eléctrica, si no tienen la tierra, cuando ustedes vayan y la abran, se va a descargar por ustedes. Entonces es bastante peligroso, por lo menos una heladera, ¿sí? Por lo menos una heladera viejita. Una heladera viejita bota varios electrones libres que se van acumulando en las placas de la heladera y después se va a descargar por ustedes, ¿ya? Como le digo, acá sobre el nivel del suelo no hay mucho lío porque no se acumula tanto y se para descargando a cada rato. Pero ya en un edificio grande, ahí van a tener problemas. Entonces, en un edificio sí o sí tienen que tener el neutro. Oh, perdón, la tierra. Interruptor. El interruptor ya lo conocen, no lo vamos a tocar más. Simplemente tiene función on-off, ¿no? O prende o apaga. Prende o apaga. Hay otros interruptores que son analógicos, que no sé si han visto esos focos que están prendidos a medias o que se puede regular, ¿no? El nivel de iluminación que tienen. Esos son focos analógicos, tienen en vez de tener solamente on-off, uno puede ajustar para que esté 10% prendido, 20%, 15, 40, qué sé yo, ¿ya? ¿Qué herramientas útiles para una instalación eléctrica tenemos? Herramientas útiles, estos buscapolos, ¿no? En una instalación eléctrica, ustedes tendrían que tener sí o sí todas las conexiones en línea, ¿no? Por norma. No me acuerdo si en el lado izquierdo o en el lado derecho de la toma de corriente. Pero si no me equivoco es en el lado izquierdo. Todas las instalaciones de línea tienen que ir en el lado izquierdo. Entonces este buscapolo les ayuda a identificar cuál es la línea y por proceso de eliminación, si uno es línea, el otro va a ser neutro, pues, ¿no? Entonces todas las tomas de corriente, esta de acá, deberían tener línea, neutro y tierra, ¿sí? Acá al otro lado también debería ser lo mismo, línea, neutro y tierra. En mi casa, por ejemplo, vienen como sea el orden, no hay orden. Este de acá arriba puede ser línea, el otro puede ser neutro y después en la otra toma cambian. Eso está mal, digamos. Ustedes deberían acostumbrarse a que tener todas las líneas arriba o en el lado izquierdo, y los neutros abajo o en el lado derecho y las tierras, bueno, en la tercera
la tercera entrada, ¿ya? ¿Cómo se hace eso? Teniendo un instrumento, que son los buscapolvo. Alicates son otras herramientas que se utilizan pues mucho, ¿no? Tengo alicates de corte, estos son alicates de corte, ¿no? Alicate de corte, es como un lorito que lo han debido ver. Alicates de fuerza, esos que son los normales quizás que, bueno, para mí son estos los normales, ¿no? Alicates de fuerza y alicate de punta, ¿no? Corte alicate. Bueno, hay varios tipos de herramientas para hacer el tema del cableado. Hay este pelacable de acá que facilita mucho justamente el pelar los cables porque tienen medida, ¿no? De acuerdo a su medida, hay unos hoyitos ahí que nos facilitan hartísimo pelar los cables. De hecho, ese tengo por acá yo en mi mesa, pero pues soy electrónico, ¿no? Pero bueno, sigamos. No nos interesa mucho eso de ahí. El flexómetro para medir el tema de las distancias, para cortar el cable una vez. Lo ideal sería tener los menos empalmes posibles, ¿no? Las menos conexiones posibles en el cable. Entonces hay que cortarlo adecuadamente. Y si no lo cortan adecuadamente, después van a tener mucha sobra, ¿no? Van a prácticamente, si no lo cortan bien el cable, al final van a tener que terminar cortándolo o dejándolo enrollado por ahí en algún lado y van a perder material, digamos, ¿no? No hay problema cuando es pues, una conexión pequeña, pero para una casa que tiene, no sé, 40 tomas, para un edificio que tiene 40 tomas, ya se vuelve un costo extra, ¿no? Botar cable porque no lo cortaron bien. Instrumentos de medición eléctrica, tengo el multímetro, quizás algunos ya han tenido la oportunidad de medir voltaje con esto, un multímetro para medir voltajes y medir corrientes, ¿no? Para eso sirve el multímetro, medir resistencia, este es el instrumento que nos permite hacer eso. Incluso hay algunos multímetros que nos permiten medir cuánto es la capacitancia de algún elemento o cuánto mide el embobinado, ¿ya? Las pinzas amperimétricas son estas de acá. Con estas pinzas amperimétricas nosotros no necesitamos cortar el cable para saber qué corriente está pasando por ahí. Con este otro instrumento que vimos antes, que es el multímetro o tester, le decimos acá. Con este multímetro para medir la corriente yo tengo que cortar el cable porque necesito conectar esto en serie con el cable, ¿ya? Mientras que la pinza amperimétrica simplemente es como una pinza, abre esto y cierra por el cable y me dice la corriente directa, ¿no? Cuánto de corriente está pasando por ahí. A ver. Aquí está, por ejemplo, ¿no? Veamos aquí está mejor esta imagen. Este Canva ahí, se fijan, está pasando, simplemente abre la pinza amperimétrica, pone el cable dentro y cierra la pinza y ahí le está marcando la corriente que está pasando por ahí. Ahí dice, yo que puedo ver y estoy muy cerca, 809 amperes prácticamente que están. Si se fijan, el cable es gruesísimo, el cable, ¿no? 809 amperes por ahí están pasando. Es alto. Con esa pinza, entonces, de forma muy rápida se puede saber la corriente que está pasando por ahí para saber si necesito poner, qué sé yo, más cableado o si no hay alguna fuga de corriente y demás, ¿ya? Otra forma de medir, ¿dónde vaya a ver? Aquí se puede ver. Si se fijan ahí, está midiendo, ¿no? La corriente que está pasando por ese cable de ahí. ¿Para qué le sirve saber la corriente que está pasando por ahí? Nuevamente le sirve para, bueno, ir a comprar el cable correcto, ¿no? Si no compro el cable correcto, va a pasar algunas cosas que ya les indiqué. Bien, equipo de protección personal. Cuando hacen la instalación eléctrica, sí o sí necesitan, ¿no? Algún equipo que los proteja en el tema de la instalación eléctrica. ¿Qué cosas? Bueno, por norma siempre van a tener su casquito para hacer instalaciones eléctricas, ¿no? O para la construcción sí o sí, ¿no? Lentes para protegerse.
Esto sí o sí. Guantes, para que no sufran alguna descarga eléctrica. Aunque no les gusta pues a los obreros trabajar, ¿no? Con guantes, porque es incómodo. Tiene que estar muy acostumbrado a trabajar con guantes para que se ponga. Es difícil aquí, quizás a algún obrero hacerle poner guantes para hacer el tema de instalación eléctrica. ¿Ya? Botas, tienen que tener sí o sí botas. ¿Para qué botas? Para que no haga tierra con sus pies. Qué sé yo, si se va de chinela es peligroso, ¿no? Puede hacer tierra hacia abajo, ¿no? Si su pie descalzo toca el suelo, puede hacer tierra si está haciendo la instalación eléctrica y electrocutarse. Y hasta ahí llegó. Pero si está con bota, eso lo va a proteger en cierta medida, de no hacer tierra. Cables eléctricos. Bueno, anoten otra pregunta quizás muy facilita. ¿Cuáles son los equipos de protección personal que deberían tener para hacer una instalación eléctrica? ¿Ya? Estos serían los 4, ¿no? Casco, lente, guantes y bota. Pregunta 7 creo que no. Lo demás es muy fácil, así que no creo que entre. ¿Qué equipo de protección personal debería tener? Esto de acá, ¿ya? Cables eléctricos y su aplicabilidad. A continuación se presenta la definición de cables eléctricos. ¿Qué es un cable eléctrico? Es un conductor formado por un conjunto de hilos. No puede ser trenzado o torcido, ¿ya? Están compuestos por el conductor, el aislamiento, una capa de relleno y una cubierta. ¿Sí? Cable eléctrico nuevamente es un conjunto de hilos, un conductor de cobre generalmente, ¿no? Puede ser par trenzado o torcido. Ya están compuestos por un conductor, el aislamiento, una capa de relleno y una cubierta. Bueno, en teoría, ¿no? Un buen cable debería tener estas 4 cosas. Un buen cable. Hay algunos truchitos que solamente tienen el conductor y la cubierta, ¿no? O el conductor y el aislamiento y nada más, ¿no? Conductor y aislamiento. Y no tienen una capita de relleno que los proteja, por ejemplo, de oxidarse mucho. Hay una capita de relleno por ahí que justamente impide que si el cable está mojado, se empiece a oxidar y ese óxido llegue por todo el cable. Quizás alguno que haya hecho la instalación eléctrica, bueno, a mí me pasó una vez por tacaño, compré un cable truchito, ya, me acuerdo que lo corté y lo dejé pelado, y después de un tiempo fui a querer utilizar nuevamente el cable, y corté el cable, toda la parte supuestamente que estaba protegida no debería oxidarse, pero en este cable que tenía estaba oxidado todo lo de adentro, estaba oxidado, negro estaba en la parte de adentro. Ese cable ya no sirve, ¿no? Porque va a hacer mal contacto y va a generar resistencia eléctrica y calor. Voy a gastar mucha más energía si utilizo ese cable de ahí que está oxidado por dentro. Entonces no sirve, se bota. ¿Ya? ¿Qué es el conductor dentro del cable? Es la parte del cable que transporta la electricidad, ¿no? Puede estar constituido por un hilo o más hilos de cobre o aluminio, ¿ya? Hilos de cobre generalmente los que tenemos en nuestra casa, ¿no? Puede ser uno o más, dice. Creo que más abajo, a ver, hay. Sí, aquí está. Este sería un solo conductor, ¿no? Uno solito. Puede ser multihilo como este de acá. ¿Cuál es la ventaja de los multihilos? Que son más flexibles, como este de acá que se ven, ¿no? Tiene varios hilos pequeñitos, es más flexible. Incluso este de acá puede transportar más corriente eléctrica, ¿no? Estos de acá que son multihilos pueden transportar más corriente eléctrica por la ley de Faraday, que empuja las cargas eléctricas hacia los extremos. Estos que tienen un solo conductor, bueno, si tenemos el mismo diámetro de cable, ¿no? Este puede transportar más corriente eléctrica, ¿ya? Este es más blando, más fácil, más manipulable. Estos de acá son bien rígidos, cuesta trabajar con esto de acá, pero bueno. Entonces, ese es el conductor. ¿Qué más tenemos por ahí? El aislamiento es la parte que recubre al conductor.
¿no? Se encarga de que la corriente eléctrica no se escape del cable y sea transportada de principio a fin por el conductor. La capa de relleno se encuentra entre el aislamiento y el conductor, ¿no? Se encarga de que el cable conserve su aspecto circular, ya que en muchas ocasiones los conductores no son redondos o tienen más de un hilo, ¿no? Con la capa de relleno se logra un aspecto redondo y homogéneo. La cubierta es el material que protege el cable de la intemperie y los elementos externos. Tipo de conductores eléctricos. Entonces tengo un conductor de alambre desnudo, tipo de conductor eléctrico, ese ya otro, ¿ya? Tengo conductores de cable desnudo, como se ven ahí, ¿no? Estos conductores de cable desnudo, ¿dónde lo ven ustedes? Lo ven cada vez que salen afuera en las calles, pues, ¿no? Si ven el cableado de CRE, esos son conductores de alambre desnudo, no tienen la funda, no tienen la protección, no tienen el aislamiento, ¿ya? Si ustedes tiran, qué sé yo, una barra de metal ahí a los cables, van a cortar la energía eléctrica, pero no lo hagan para el examen. No tiran ahí un cable, va a cortar eso, la energía eléctrica y va a haber energía eléctrica, ¿ya? Conductor de alambre aislado, simplemente es el mismo, pero tiene un aislamiento, ¿sí? Ya vimos que era el aislamiento. Conductor de cable flexible, tiene múltiples hilos. Este acá es más flexible que los anteriores. Conductor de cordón, ¿no? Están formados por más de un cable o alambre. Se juntan todos y se vuelven de manera conjunta por segunda vez. Es decir, tienen su propio aislamiento en cada conductor, de cada conductor más uno que los une a todos en un conjunto único. Igual este cable de acá, conductor de cordón, lo van a ver en el cableado eléctrico de CRE, ¿no? Hay algunas partes donde ya no lo ponen, que se llama los cables separados, sino que tienen que ir por un solo bollito, ¿ya? Agarran los 4 cables que tiene CRE y van por uno solo prácticamente. Tipo de aislamiento. Tipo de aislamiento de cables eléctricos. ¿Será que esto preguntamos? Nos va a tener que aprender a utilizar la tabla, ¿ya? Ahorita vamos a llegar a una tabla donde tienen que ver qué tipo de aislamiento tenemos. Porque en la pregunta del examen yo le voy a decir, para este tipo de cable con este aislamiento, ¿qué número de cable vamos a seleccionar? Tienen que saber qué son cada una de estas cositas de acá, ¿ya? Cuando lleguemos la tabla ya van a ver, de todos modos lo pueden repasar acá. ¿Qué tipo de aislamiento tenemos en los cables? Recordemos, dice, casi todos los cables tienen una capa de recubrimiento o aislamiento para prevenir que entren en contacto unos con otros y provoquen un cortocircuito, ¿no? Se puede identificar el tipo de aislamiento que tiene un cable en las inscripciones que aparecen sobre él, ¿ya? Entonces, pregunta número 8 creo que ya es, ¿cómo se puede identificar el aislamiento que tiene un cable? Siguiente pregunta era esa. ¿Cómo se puede identificar el aislamiento que tiene un cable? Y aquí está, ¿no? Se puede identificar el tipo de aislamiento que tiene un cable en las inscripciones que aparecen sobre él, ¿no? Son abreviaciones en inglés. Los cables que se utilizan para las instalaciones de viviendas y oficinas son THN, THW, THHW, THWN. El significado de las abreviaturas es el siguiente. Si tiene T, termoplástico, aislamiento termoplástico, ¿no? Si tiene la H, es que resiste el calor hasta 75 grados Celsius. Ya no hay centígrados, está mal esto, hay que cambiarlo. Si tiene HH, si se fijan acá, ¿no? HH resiste temperaturas de hasta 90 grados Celsius. Si tiene W, quiere decir que resiste el agua y la humedad. Estos con W serían los que tienen que comprar para poner afuera de sus casas, ¿no? En la intemperie, donde va a llover todo el tiempo, para que no se les oxide, como me pasó a mí. Tienen que tener W. LS, Low Smoke. Este cable tiene baja emisión de humos y bajo contenido de gases contaminantes. Es decir, que si se quema este cable con LS, no va a generar muchos gases, ¿no? Importante quizás si es una industria o algo, pues si se quema el cable va a generar
toxinas, ¿no? Entonces lo ideal sería que no genere esos gases tóxicos para que, no sé, la gente no se intoxique, pueda salir bien, tranquila si hay algún incendio o algo. ¿Ya? SPT, ¿qué significa esto? Esta nomenclatura se usa para identificar un cordón que se compone de dos cables flexibles y paralelos con aislamiento de plástico y que están unidos entre sí, ¿no? También se denomina cordón dúplex. ¿Ya? STP entonces para cuando el cable tiene por dentro dos cables. ¿Sí? Me dejo entender, ¿no? Ese es el STP. Veamos aquí a ver un ejemplo. En los aislamientos de los cables eléctricos encontramos dos tipos de aislantes. Los aislamientos termoplásticos y los termoestables. Bien, aquí está, hace ratito como decía, ¿no? Un cableado eléctrico, en este caso de acá, si se fijan acá, THWLS, ¿no? THHWLS podría ser otra cosa en la que venga. Y en el ejemplo de acá abajo tengo un STP3. Entonces aquí me está diciendo qué aislamiento tiene. Me está diciendo el área o la sección transversal que tiene, ¿no? 3.31 milímetros cuadrados de sección transversal. O si lo veo en las medidas que utilizan los ingleses con AWG, ¿no? AWG 12. Puedo ir a comprar cables con esta medida, 3.3 milímetros cuadrados. Esa es la medida que utilizamos, ¿no? La europea. O con inglés voy a comprar cable número 12. ¿Sí? Me dice que este cable aguanta tensiones de 600 voltios. El de acá abajo, si se fijan, aguanta tensiones de 300 voltios. Entonces no me serviría este de acá abajo, digamos, no me serviría este de acá abajo para una alta tensión, digamos, ¿no? Para conectar trifásico no me serviría. ¿Por qué? Porque es bien, no aguanta mucho voltaje. Si yo pongo algo trifásico acá, puede ser que si se fijan acá en el lado derecho, tengo un pedazo de cable y abajo también un pedazo de cable. Entonces la separación no va a ser la suficiente como para que no haya un paso de electrones de arriba hacia abajo. ¿Sí? Va a haber un pequeño flujo de electrones por ahí, entonces este cable no me sirve para conectar 380. Este de acá arriba sí, porque aguanta 600 voltios. Temperatura que aguanta este de acá, de entre 75 a 90, ¿no? Dependiendo de qué es lo que tengo aquí. Y este NOM-ACE, ¿qué será ese? No sé. Vamos a averiguar qué es. MON-ANS. MON-ANS. ¿Qué será ese? Pero por lo básico ya está. ¿Sí? ¿Qué más? Tensiones en los cables eléctricos. Tenemos nosotros, los cables se categorizan en grupos de tensiones que van por rangos de voltio. Esto depende de la tensión para la que están preparados para funcionar, ¿no? Tengo cables de muy baja tensión, que aguantan hasta 50 voltios, cables de baja tensión hasta los 1000 voltios, cables de mediana tensión hasta los 30.000 voltios, cables de alta tensión hasta los 66.000 voltios y cables de muy alta tensión ya por encima de los 770.000 voltios. ¿Sí? Entonces, las tensiones eléctricas o los tipos de cable de acuerdo a las tensiones eléctricas que soportan. ¿Qué más tenemos por acá? Medidas de los cables en alambres. Hay una tablita acá, ¿no? La medida americana para el grosor de los cables, ¿no? La AWG. Entonces hay una tabla acá, por ejemplo, tenemos, ¿no? Nos indica más o menos qué cable tenemos que utilizar para algún elemento que tengamos. Entonces, si se fijan acá, en calibre en medida AWG, este es el número 4. La AWG va inversamente proporcional por si acaso. Mientras mayor es el número, más delgadito es el cable. AWG, o en la medida americana, mientras mayor es el número, más delgadito es el cable, ¿no? Ustedes van a ver esto, alguna vez han debido ir por donde, a ver, por Alto San Pedro,
No es que tienen su muestrario ahí de cable, las señoras que venden. A ellas le van a explicar todo con lujo de detalle cuando vayan a comprar. Si compran ahí, pueden comprar en otro lado también, ¿no? Bien, el diámetro en milímetros, 16 milímetros, que correspondería a un AW40, perdón, 4. El de 10 milímetros a 6, 6 milímetros a AWG8 y así, ¿no? ¿En qué podemos utilizar esto? Para aire acondicionado, centrales, equipos industriales, equipos trifásicos, ¿no? Podemos utilizar estos cables gruesos de acá. Bueno, va a depender en realidad de la corriente que consuman, ¿no? Este número 6 para aires acondicionados, estufas eléctricas, acometidas de energía eléctrica, o sea, la entrada de la energía eléctrica a sus casas, tiene que ser número 6. Para donde tengamos nosotros conectados secadoras de ropa, tenemos que tener por lo menos esto, ya, 8 AWG o 6 milímetros. Refrigeradores, aire acondicionado, hornos microondas y demás, ¿no? Aquí da un ejemplo más o menos de qué cosa. Cables de iluminación con el número 12, ¿no? Contactos en las casas, extensiones reforzadas con número 12, extensiones de bajo consumo o lámparas muy pequeñas, digamos, con bajo consumo, cable número 14, ¿no? Productos electrónicos como termostatos, timbres y demás, podemos poner el cable más delgadito, el número 16, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que si quieren ponerle, por ejemplo, un número 4, no sé, para este cable número 4 es carito, ¿ya? Es carito. Podemos estar hablando de un rollo, creo que vale 700, 800 bolivianos este cable de acá, ¿no? Número 4, que es el más grueso. Y el otro, por el otro lado, el más delgadito, es un cable de, ¿cuánto valdrá este? Pues unos 80 bolivianos, 90, hasta 100 puede estar este cable de acá, ¿no? Entonces la diferencia es considerable, ¿no? Casi 7 veces más cuesta este de acá que el otro más delgadito por allá. Entonces no meritaría comprar un cable muy grueso, digamos, si quieren hacer unas conexiones de dispositivos de poco consumo eléctrico, ¿no? Bien, sigamos. El amperaje que soportan los cables de cobre. ¿Qué horas son? Las 9:30. Hacemos un pequeño descanso de 10 minutos, ¿qué dicen? O le echamos nomás de corrido. Son las 7:30 hasta las 8:45. Falta una hora de leer, jóvenes. Mire, se durmieron. Recorrido, hija. ¿De Sí, corrido nomás? Bien, querida, se me tranquilo. ya, sigámosle. Ya, vamos por la pregunta 8, ¿no? ¿Qué amperaje soportan los cables eléctricos? A continuación hay una tabla. Entonces aquí en la tabla nosotros podemos ver qué amperaje soportan los cables de cobre. ¿Ya? Esta va a ser la tabla, pero una tabla que es sacada de internet es esta. Entonces si se fijan acá, dependiendo de la temperatura, ¿qué va a variar? Hay una norma que vamos a ver el día de hoy. Despuésito vamos a ver una norma que es la norma boliviana para instalación y demás cosas, que también sugiere una tabla. Ya casi coincide todo. Hay algunas cositas, digamos, que diferencian, pero está por ahí. Entonces, por ejemplo, dice que fíjense, allá arriba tengo los niveles de temperatura, ¿no? Niveles de temperatura, 60 grados, 75, 90. Tipos de aislante, ya vimos qué significaban estas letras T, W, RH, W, THW, THWN, ya vimos igual eso qué significaba, ¿ya? El amperaje soportado y la medida de cable, ¿no? Medida de cable, oh, perdón, estos son los STP, ¿no? Fíjense lo que vienen, estos eran los que venían de 2, estos son los que vienen simples, un solo hilo, un solo cable. Estos STP son los que venían en par. No vamos a utilizar este de acá nosotros, el STP en par, ¿ya? Solamente vamos a utilizar esta parte de aquí. Y es lo que decía que vamos a hacer nosotros ahora. En el examen, por ejemplo, yo les voy a poner, va a tener interesante que se lleven esta tabla. Si el examen es presencial, va a tener que llevarse esta tabla impresa.
¿ya? Eso no se vayan a olvidar. Si el examen es presencial, van a tener que llevarse la tabla impresa. Por ejemplo, nos salió a nosotros en nuestro circuito que diseñamos o que resolvimos, nos salió un amperaje de 25 amperes. Yo les voy a decir, en este caso necesito que se seleccione un cable que va a soportar 75 amperes, que va a ser de tipo RHW, ¿no? O quizás le diga que tiene que ser sí o sí un cable que resista solamente al agua, entonces va a ser este de acá, digamos, ¿no? O por último le voy a dar el nombre completo. Tienen que saber qué significan estas siglas porque yo les voy a decir. O tiene que resistir hasta los 90 grados y le voy a poner un tipo de cable THHN, porque esos THHN son los que resisten hasta 90 grados, ¿no? El THW resiste hasta 75 grados y también resiste el agua. Entonces voy a jugar con esos factores yo. Una vez que resuelvan el ejercicio le va a dar 25 amperes, por ejemplo. Y le voy a decir, para este tipo de cable, con sus 25 amperes, ¿qué número debería ir a, o qué número se debería seleccionar? Por ejemplo, para un cable THW, 25 amperes está aquí, ¿no? Entre 20 y 30. No puedo seleccionar uno de 20, obviamente, porque si son 25 amperes se va a pasar. Tendría que seleccionar este de acá de 30, que va a ser un número de cable 10 AWG. ¿Sí? Si les diera 70, por ejemplo, en este tipo de cable, 70 amperes, tendrían que seleccionar el de 85, ¿no? Que sería 4. Si les diera 130 amperes por la línea, entonces tendrían que seleccionar o bien este de acá, que es 1AWG, o si les diera 135, este de acá, ¿no? Sería mejor no seleccionar, pero al tope, porque si seleccionamos al tope, por ahí alguien quiere conectar algo más, y si fuera 130, mejor seleccionar uno que esté por encima, directo el de 150, ¿ya? Entonces ustedes me van a decir, necesito comprar un cable número 1/0 AWG para el amperaje que me salió. ¿Se entiende? ¿O no se entiende, ven? Sí. Ya, es fácil la tabla a utilizar. Es fácil la tabla, simplemente hay que saber el... Bueno, esto yo les voy a dar, ¿no? Va a soportar 60 grados, 70 o 90 grados, o va a ser de tipo RHW, le va a salir 90 amperes, y si le sale 90 amperes, por ejemplo, para estos que resisten 60 grados, 90 amperes, ¿cuál seleccionarían? De aquí para 90 amperes, ¿cuál selecciona? Vamos por punto ya que están muy calladitos. Dos. 95, el 2, El 2, ¿no? 2, sí. Este de acá el 2. Necesito un cable grosor, bueno, número 2, con la norma AWG, que es para los americanos. Ya, entonces ya con el número 2, ya puedo ir a ver en la otra tabla, donde estaba la conversión, ¿no? Ah, no hay para el 2. El 4 empieza esta tabla. Pero bueno, esa es la idea. Es fácil utilizar la tabla, así que no hay lío, ¿ya? Pero para el examen van a tener que, si es presencial, como le digo, imprimirse esta tablita acá, para tener la mano por lo menos ahí. Si es virtual, pues obviamente ya lo va a tener el PDF, ¿no? Colores y significado de los cables. ¿Ya? Los cables por norma, bueno, por lo menos para nosotros, tendrían que tener este color, ¿no? Azul el neutro, gris, marrón o negro el conductor que tiene fase, y verde y amarillo el conductor que va a tierra, conectado a tierra, ¿no? Entonces tenemos acá un sistema monofásico. Tenemos el neutro, la fase y lo que es la conexión a tierra, ¿ya?
Bien, importancia de las cajas, la importancia de las cajas, caja de derivación. Bien, esto creo que lo vamos a saltar rápido porque ya estamos tirando mucho tiempo. Importancia de las cajas, cajas de derivación, justamente sirven, ¿no? Aquí nosotros podemos destapar el circuito, hacer más conexiones y demás, y podemos tener conexiones a circuitos extras que se van a hacer así, aquí en la cajita, directo, para conectar el foco o cambiar el cableado, cambiar el circuito. Entonces la cajita, tenerla ahí es importante para hacer cambios. Los empalmes, deberíamos tener este tipo de empalme para hacer las conexiones, ¿no? Si se fijan acá, tengo tornillos para hacer empalme. Entonces acá va a entrar un cable y va a empalmar con otro, ¿sí? Esto deberíamos tener para hacer empalme. ¿Qué es un empalme? A ver, ahorita le voy a mostrar. Estos de acá son empalme, ¿no? Empalme de un cable con otro. Fíjense cómo van. Entonces, en vez de conectar así, bueno, hay formas adecuadas de conectarlo también, dependiendo del cable que yo tenga, ¿no? Pero la recomendación es no utilizar estos empalmes, no hacerlo así, ¿no? Aunque quedan muy elegantes y demás, de todos modos quedan pelados y demás cosas, puede entrarles humedad o cualquier cosa, que sé yo, por ahí, ¿ya? Entonces lo recomendable sería quizás ponerle una protección, son termocontraíbles que se llaman, ¿no? Si se fijan acá tiene un como capuchoncito que lo protege del ambiente. Si esto estuviera afuera, qué sé yo, en el patio y no tuviera la protección, se se va a filtrar la humedad, el cable se va a empezar a oxidar, con el tiempo va a empezar a generar una resistencia eléctrica y esa resistencia eléctrica me produce a mí aumentos, ¿no? Perdón, disipación de energía y después la factura eléctrica me va a llegar más cara y no voy a saber por qué, justamente por el tema de las conexiones o empalme mal realizado, ¿ya? ¿Qué se sugiere para tener empalmes? Bueno, por lo menos el documento sugiere esto. A ver, ¿dónde estamos? Esto de acá, donde aquí va un cable, es un plástico que tiene un tornillo, ¿no? Aquí va un cable y en la parte de abajo va otro cable, ¿no? Se atornillan ahí y, y realizan un empalme adecuado, ¿ya? Adecuado y empalme. Esto sirve para un cable, dos cables, tres cables, cuatro y cinco cables conectados ahí. Bien, sigamos. Altura de las instalaciones de las placas, los interruptores, enchufes y otros. Hay normas, ¿no? Para tener, no podemos tener tomas de corriente a la altura del suelo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque puede haber alguna inundación o algo y la gente se va a morir electrocutada, ¿no? Por suerte, casi cuando hay inundaciones y demás, se corta la energía eléctrica y no pasa nada. Pero si no se cortara y te vieran al ras del suelo, con el agua todo eso se va a volver un conductor y van a pisar el agua y hasta ahí llegaron. Entonces hay unas normas que dicen, por ejemplo, ¿no? Que los interruptores tienen que conectarse a 110 o a 120 centímetros del suelo en una cocina. En el resto de la casa, bueno, es lo mismo. Enchufes tienen que conectarse a 110, 120 centímetros y bueno, en el resto de la casa a 30 o a 50 centímetros del suelo. Tomas para televisión y otras tomas a 110, 120 y en el suelo, perdón, en el resto de la casa a 30 o 50, ¿ya? Esto de acá es mucho más exquisito en el manual que vamos a ver después, solamente que es un manual larguísimo que tiene como, ¿cuántos capítulos eran? No me acuerdo, 35 capítulos. Y sigamos, si no, no vamos a acabar nunca. Las instalaciones eléctricas, dice el conjunto de circuitos eléctricos, ya esto no va. Características de la instalación en el interior. Una instalación, dice, eléctrica interna debe distribuir la energía eléctrica en los equipos conectados de manera segura y eficiente. Además debe ser económica, flexible y de fácil acceso, ¿no? A continuación se describen las principales características de una instalación eléctrica.
Siguiente pregunta, ¿cuáles son las principales características de una instalación eléctrica? ¿Ya? Pregunta 9, si no me equivoco. ¿Cuáles son las principales características de una instalación eléctrica? Deben ser confiables, deben ser estéticas, deben ser flexibles, deben ser eficientes y deben ser seguras. ¿Ya? Conexiones de los circuitos. Los circuitos eléctricos son el camino cerrado por donde se conectan los focos y herramientas, duchas y otros, ¿no? El circuito permite encender un punto de luz mediante un interruptor. Bueno, esto ahí vendría a ser un circuito eléctrico. Este ya lo vimos, ¿no? Este cómo se conectaría un foco, que ya lo vimos arriba arriba creo que está mostrado de una forma más sencilla. Tenemos la línea neutra que llega directa al foco. La línea de fase, que es la que va conectada al interruptor. Entonces, si se fijan, la línea café es la fase en este caso, está en el lado derecho. Viene la fase por el café, ahí tenemos para hacer la interconexión correcta y se va al interruptor y del interruptor la fase es la que se va al foco. ¿Ya? En mi casa está conectado como sea. Algunos va a la fase, algunos va al neutro, al interruptor, pero eso está mal, ¿no? Tiene que ser la fase la que se va al interruptor y eso se va al foco. ¿Ya? Entonces, siguiente pregunta, porfa. En un circuito de interconexión al foco, ¿cuál es el cable que debe ir conectado al interruptor? ¿La fase o el neutro? Ya responden ustedes ahí, ¿no? En un circuito de interconexión, de conexión de un foco, ¿cuál es el cable que debe ir conectado al interruptor? ¿La fase o el neutro? Tienen que responder la fase, ¿no? Obviamente. Si se fijan, la tierra, aquí también está utilizando tierra, ¿no? Es un tercer cable por donde se van a descargar los electrones libres que quedan. Sigamos. Materiales para el circuito eléctrico, bueno, tenemos el cable, la lámpara, el interruptor y la lámpara, ¿no? O el foco. Esto ya lo vimos, ese circuito allá arriba. Circuito conmutado. ¿Cómo viene la conexión para un circuito conmutado? Por ejemplo, cuando tenemos que hacer una conexión en una escalera, ¿no? Que tiene que tener dos interruptores, uno arriba y otro abajo de la escalera. Entonces, más o menos ahí va un circuito, ¿ya? Para conmutado, ¿no? Donde se puede prender de arriba el foco y se puede apagar en la parte de abajo. O se prende abajo y se puede apagar en la parte de arriba, ¿no? Es solamente hacer el seguimiento. Si se fijan, el neutro, ¿dónde va? El neutro va directo al foco. Con el que se juega es con la fase. La fase baja, entra, sale, va a conectar al primer interruptor, puede salir por el cable de arriba o por el cable de abajo. Es solamente un interruptor doble, ¿no? Y acá se va al otro lado y nuevamente la fase es la que llega al foco. Bien, esto no es mucho lío, ustedes ya no tienen que aprender el tema del cableado, pero de todos modos ahí está, ¿ya? No entremos a eso. Material para la toma de corriente, este disyuntor que van a ustedes ya a buscarlo en su investigación, cómo funciona y demás cositas. Circuitos de fuerza. ¿Cuáles son los circuitos de fuerza? Material para un toma de corriente, perdón. Circuitos de fuerza. Todos los circuitos de fuerza son aquellos circuitos donde tengo yo alto consumo de energía eléctrica, ¿ya? Que necesitan un cableado grueso, por ende. Por ejemplo, una ducha. Una ducha tiene que estar en mi circuito de fuerza, ¿ya? Generalmente se distribuye toda la circuitería de una casa en diferentes circuitos, ¿no? Uno de esos circuitos es el circuito de fuerza. ¿Quiénes van ahí conectados en ese circuito? Todo lo que consume alta energía, como la ducha, puede ser los aires acondicionados que vayan en el circuito de fuerza, ¿ya? Ese es el circuito de fuerza. Instalaciones eléctricas se clasifican por su tensión, por su uso, por su configuración y por su lugar de instalación. Clasificación de las instalaciones eléctricas por su tensión, por su uso, por su configuración y por su lugar de instalación. Por su tensión,
Se clasifican en alta tensión, con tensiones arriba de los 1000 voltios, de mediana tensión, entre 1000... Oh, está mal. Bueno, clasificación por tensión. Son tensiones muy altas, ¿ya? Alta tensión. Esto vendría a ser para hacer el transporte de la energía eléctrica, ¿ya? Alta tensión. Tiene que ser más o mucho más de 34.000 voltios o 15.000. Bien, en realidad esto varía dependiendo del país, dependiendo de la norma que utilicen, ¿no? Y la clasificación que se tenga. Alta tensión, pero según recuerdo son mayores, tienen que ser mayores a 34.000 voltios. Son voltajes altos. Mediana tensión entre 1000 y 15.000, perdón, entre 1000 y 34.000 voltios. Y baja tensión, pues baja tensión son menores a 1000 voltios, ¿ya? Pero eso varía, como le digo, dependiendo del país. Hay algunos países que no utilizan mediana tensión o que no lo clasifican así, directamente clasifican como baja tensión o alta tensión, ¿no? Hasta 1000 voltios baja tensión y de 1000 para arriba alta tensión, ¿ya? Hay otros que clasifican con mediana tensión también para tensiones intermedias. Bien, eso no hay que adentrarnos mucho. Por el uso tenemos instalaciones de generadores eléctricos, que es donde se genera la energía eléctrica. Instalaciones de transporte, que es para justamente transportar esa energía eléctrica, ¿no? Estas de generadores vendrían a ser donde se genera la energía eléctrica, que puede ser una represa, una planta nuclear, un qué sé yo, ¿no? Un parque eólico. Entonces tenemos instalaciones para generadores, instalaciones de transporte, que son los que ustedes ven en las carreteras, ¿no? Para transportar la energía eléctrica de donde se genera la energía hasta donde se va a utilizar, ¿ya? Instalaciones industriales, ¿no? Instalaciones eléctricas industriales, que son justamente para alguna planta industrial, pues como lo dice su nombre, ¿no? Donde se utiliza alta energía eléctrica porque tienen, qué sé yo, una gran cantidad de motores y demás cosas, ¿ya? Instalaciones residenciales son las instalaciones que tenemos nosotros en nuestra casita, por eso instalaciones residenciales. Instalaciones comerciales, ¿no? Son aquellas instalaciones en las cuales la energía eléctrica se utiliza en oficinas y locales, ventas de bienes y servicios, ¿ya? Los circuitos eléctricos por su configuración pueden ser en serie, en paralelo o mixta. Esto ya no vamos a entrar ahí porque ya ustedes saben cuáles son los circuitos en serie, cuáles son en paralelo y cuáles tienen configuración mixta, ¿no? Por su lugar de instalación, o sea, por dónde están los circuitos, por el lugar donde están instalados. ¿Qué dice esto acá? Las instalaciones eléctricas pueden clasificarse en normales, especiales, según el lugar donde se ubiquen, ¿no? Las instalaciones normales pueden ser interiores y exteriores. Las que están a la intemperie deben tener accesos necesarios, cubiertas, empaquetados y sellos, obviamente para protegerlo de la humedad, de la lluvia y cualquier cosa, ¿no? Para evitar penetración de agua y lluvia. Se consideran instalaciones especiales aquellas que se encuentran en áreas con ambiente peligroso. Esto de acá. Siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifican las instalaciones eléctricas o los circuitos eléctricos por su lugar de instalación? ¿Ya? ¿Cómo se clasifican los circuitos eléctricos por su lugar de instalación? Se clasifican en normales y especiales. ¿Cuáles son las normales? Aquí están. ¿Cuáles son las especiales? Se consideran especiales a aquellas que se encuentran en ambientes peligrosos, ¿no? Excesivamente húmedos o con grandes cantidades de polvo o combustible, ¿no? Obviamente, una refinería no va a tener instalaciones eléctricas normales como las tenemos en nuestra casita, ¿no? En una refinería se tendría que tener equipos especiales que eviten chispas eléctricas, por ejemplo, ¿no? Entonces, en una instalación de una refinería no vamos a tener circuitos normales, sino circuitos especiales con mucha protección eléctrica para evitar cortocircuitos, evitar chispas eléctricas que puedan ocasionar alguna explosión, ¿no? Los niveles de protección
Bueno, sigamos. Para cualquier equipo electrónico o en general un centro de cómputo funcione de manera correcta, es necesario minimizar los riesgos de problemas de energía eléctrica, ¿no? Que son lo que generalmente originan fallas en las computadoras y sus periféricos, ¿no? Descargas eléctricas son malas para las computadoras, ¿no? Una descarga eléctrica puede dañar por completo una computadora, puede generar fallas adentro y demás. Entonces, un centro de datos también necesita un sistema eléctrico, un circuito eléctrico especial, ¿no? Desde el punto de vista, desde este punto de vista podemos decir que existen niveles de protección que son los siguientes. Entonces, ¿cuáles son los niveles de protección que tenemos en un circuito eléctrico? Siguiente pregunta. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los niveles de protección que tenemos en un circuito eléctrico? Niveles de protección es puesta a tierra, instalación eléctrica independiente y uso exclusivo para un centro de cómputo, por ejemplo, ¿no? Líneas eléctricas protegidas mediante transformador de aislamiento. Si es muy crítico el lugar donde voy a hacer la instalación eléctrica, tengo que poner transformadores que me aíslen toda la red eléctrica de CRE con toda la red eléctrica que tengo, no sé, en la industria, en la planta, ¿sí? Supresores de pico para cortar picos que puedan dañar algún circuito, algún elemento electrónico adentro, ¿ya? Líneas eléctricas reguladas mediante estabilizadores de voltaje. Sí, tengo que tener, ¿no? Reguladores de voltaje para estabilizarlo. A veces las tensiones, por ejemplo, en el centro, suben alto las tensiones. Pueden llegar a 200, 220 sería lo normal, 230, 235 están subiendo los voltajes, ¿no? CRE tiene que hacer algo para regular eso. Y CRE tiene todo un centro de monitoreo ahí bueno, en Guaracachi en realidad, ¿no? En Guaracachi hay un centro de monitoreo de toda la ciudad donde se puede ver, ¿no? Qué zonas están con qué voltaje, si es necesario aumentar energía eléctrica o quizás disminuir, quitar, no sé, todo eso lo pueden controlar ahí. Líneas eléctricas con sistema de alimentación ininterrumpida, un UPS, una fuente extra de energía eléctrica, bueno, aquí para protección. Sigamos a ver. Ya se han debido aburrir, hasta yo ya me aburrí de leer. ¿Quién quiere leer? Mentira. Parte de una instalación eléctrica, la acometida. Siguiente pregunta, ¿qué es la acometida eléctrica? ¿O qué es una acometida? ¿Ya? Esta es otra pregunta. La acometida consiste en el área de instalación eléctrica que se elabora desde la red de distribución hasta las instalaciones del cliente. O sea, que es la parte que interconecta la red de distribución de afuera, CRE en nuestro caso, con nuestras casitas. Esa es la acometida, ¿ya? Está formada por los siguientes elementos. Siguiente pregunta, ¿qué elementos tiene una acometida eléctrica? Tiene el punto de alimentación, los ductos, interruptor general, conductores y armario de medidores, ¿no? Incluso CRE te dice, tenés que tener sí o sí tu armario de medidores, que es toda esa estructura que todo el mundo tiene afuera de su casa. CRE viene y chequea, ¿no? Si está bien construido, te pones recién el medidor. Si no está bien construido, te dice anda a construirlo nuevamente o acomodarlo de acuerdo a mi norma. Ya. Bien, sigamos. La acometida eléctrica, dice, funciona para transportar y emplear energía luego del punto de enlace de la red de distribución, ¿no? Equipo de medición. Me cansé ya. Equipo de medición son los componentes de la empresa eléctrica que funcionan para medir el consumo de energía eléctrica. Este es el medidor que tenemos afuera de nuestra casa, ¿no? Este sí o sí no lo da CRE. ¿Ya? Transformador. Es descrito como otro componente importante en la mayoría de las instalaciones eléctricas. Tiene la función de variar el voltaje de corriente eléctrica del suministro al voltaje requerido de instalación. Entonces, otra pregunta, ¿qué función tiene un transformador? Un transformador tiene justamente la función, como su nombre lo dice, de transformar el voltaje en otro voltaje deseado. Entonces, si sale eso en la teoría, no se ve. ¿Qué hace el transformador? Transforma. ¿Qué cosa? El voltaje, nada más. ¿Ya? O, bueno, o si no, cópianlo acá, pues, ¿no?
Una instalación grande, como es en enormes instalaciones, dice, puede que no requiera cambiar la tensión que llega desde las acometidas, en cuyo caso no es necesario emplear los transformadores. De igual forma puede darse el caso de instalaciones industriales que se requieran diversas clases de voltaje, ¿no? En esas circunstancias es necesario colocar algunos transformadores. Por ejemplo, hay un equipo especial que necesite 1000 voltios. Eso va a ser una instalación eléctrica especial, ¿no? Para 1000 voltios van a decirle a CRE, necesito 1000 voltios porque mi equipo utiliza 1000 voltios y no lo puedo cambiar porque así me lo manda el fabricante. Entonces CRE le va a decir, bueno, cómprese un transformador y yo le paso energía eléctrica. Pero no nos va a pasar energía eléctrica CRE de las líneas que hay abajo porque esas son de 220 voltios. Tiene que pasarnos energía eléctrica de más arriba, ¿no? Cuando ustedes vayan por la calle se van a fijar, hay un cableado eléctrico que está bien abajito, de 4 hilos, es el que tiene 220. Hay un cableado que está más arriba, que ese cableado es para distribución, que tiene más voltaje, ¿ya? Y hay un cableado que está mucho más arriba, que es para transporte. Es el que le decía que está por todo el tercer anillo, ¿no? El de transporte. Cuadro de distribuciones y conexiones. Bueno, eso ya lo hemos visto más arriba. Creo que acá se repite, que es un interruptor, salida para alumbrados y enchufe, eso no vamos a ver. Puesta a tierra, esto sí es importante, ¿no? Si se fijan o si se acuerdan, arriba teníamos un cable que iba conectado a tierra. ¿A dónde tiene que ir? Físicamente tiene que ir a la tierra real, ahí al suelo, al piso, ¿ya? Para que todos los electrones libres descarguen y vengan aquí y se vayan a tierra. Es tierra, por eso se le dice tierra normal, ¿ya? Una conexión a tierra es importantísima en diferentes ambientes que están, bueno, por lo menos en nuestras casitas normales que son de un piso, bueno, de la mayoría, no necesitamos una conexión a tierra, salvo para la ducha, ¿no? Si alguna vez a algunos se les ha fregado la ducha o no le han puesto la conexión a tierra, cada vez se van a electrocutar, ¿no? Cuando abren y cierran la ducha se electrocutan, ¿ya? Más arriba, en los pisos más altos, esa electrocutada se va a sentir más, ¿ya? Esta protección a tierra no solo nos protege de los equipos que desprenden electrones libres, sino también si tienen su edificio de 3 pisos, 4 pisos, esta conexión a tierra en realidad los va a proteger también de las descargas eléctricas, ¿no? Claro que tienen que tener sus pararrayos y todo su sistema de aterramiento para que si le cae un rayo en el edificio no les queme todingo los elementos eléctricos que tienen adentro, ¿no? Si cae el rayo en el edificio y no tienen protección, le va a quemar todo, heladeras, televisores, aires acondicionados, todo es todo. O sea que si hacen un edificio grande, tienen que tener un buen aterramiento para que cualquier rayo que caiga se vaya a tierra. Las antenas eléctricas, las antenas de telecomunicaciones las han debido ver por ahí, sí o sí las han debido ver. Tienen en la parte de arriba, se van a fijar un pequeño pararrayo, ¿no? Ese pararrayo tiene que tener una buena conexión a tierra y abajo para desviar, ¿no? Alguna descarga eléctrica atmosférica y se vaya acá. Tiene toda una ciencia el tema del pararrayo, ¿ya? Hay que alistar el terreno. Cuando están haciendo la zapata del edificio tienen que considerar sí o sí poner un aterramiento por ahí, ¿no? Hay que ver todo ese tema del aterramiento sí o sí para hacer la construcción. Bien, sigamos. Bueno, siguiente pregunta, ¿ya qué función tiene el aterramiento? Nada más. ¿Qué función cumple el cable de aterramiento? Ya ustedes me explican ahí. ¿Qué función tiene el cable de aterramiento? Puntos de control. Ya puntos de control ya vimos arriba. Elementos de seguridad. Esta es otra parte ya. Para una instalación eléctrica, ¿qué elementos de seguridad tenemos? Una instalación eléctrica interna, dice, segura y confiable, es la que reduce al mínimo la probabilidad de accidentes que tienen los usuarios, ¿no? Reduciendo
la quema de los equipos electrónicos. La electricidad cumple una parte importante en la vida de los seres humanos. Las instalaciones eléctricas, reemplace de cables. Bueno, en una buena instalación eléctrica, dice acá, para una instalación eléctrica, ¿qué tenemos que hacer para una instalación eléctrica segura? Tenemos que reemplazar cables dañados o quemados, evitar colocar cables eléctricos debajo. Bueno, esto ya un poquito cultura general, quizás evitar colocar cables eléctricos debajo de cables o muebles, en especial si son de madera, ¿no? Por alguna descarga eléctrica, se quema el cable, se quema la madera, empieza un incendio y después van a salir en la tele. Extensión eléctrica, extensiones eléctricas deben ser utilizadas solo temporalmente. Extensiones eléctricas, ¿cuáles son los robacorrientes que utilizamos, no? Eso no deben ser utilizados permanentemente, solamente deben ser utilizados temporalmente en teoría. Si van a usar permanente, deberían tener una toma en ese lugar. Evite, dice, desconectar algún aparato electrónico jalando el cable, ¿no? Solo saque el enchufe. A veces de flojera uno lo jala el cable y cuando lo jala el cable se va dañando poco a poquito. En algún tiempo, 2 años, 3 años, 4 años o un tiempo después, el cable se va a romper y puede ocasionar una descarga eléctrica, un cortocircuito, incendios y demás cosas, ¿no? Evite colocar muchos enchufes en una sola toma de corriente. Ahí si se acuerdan de Homero, alguna vez, ¿no? Tenía un bollo de cosas conectadas en el robacorriente. No es para conectar muchas cosas del robacorriente. ¿Ya? Bien, si hay niños pequeños en la casa, dice que cubrir las tomas corrientes de plástico. No falta el niño dañino que va y mete los dedos, algún elemento metálico por ahí en alguna toma de corriente y puede morir, ¿no? Un ratito. Eso es en un 2×3. Son segundos desde que metió algo metálico ahí hasta que llega a fallecer, son segundos. No es chiste la corriente eléctrica. Ya arregle o cambie, dice, las tomas de corriente, cable flojo y demás cosas. La electricidad y el agua. La electricidad y el agua no son buenos amigos, ¿no? Porque el agua es muy buena conductora de la electricidad, en especial si es alterna. ¿Ya? Dice que evitar conectar electrodomésticos cerca o en lugares donde haya caído agua, ¿no? Corte la electricidad en la casa antes de sacar algún electrodoméstico que se haya introducido al agua. Si ven algún electrodoméstico que se haya caído al agua o está mojado, ni por chiste vayan a tocarlo. Primero van y desconectan toda la energía eléctrica de la casa y después recién van y manipulan, ¿ya? Asegúrese de que sus manos estén secas antes de tocar un tomacorriente de luz. ¿A alguien le ha debido pasar que estaba mojado? Fue y sacó el robacorriente y sintió una pequeña patada, ¿no? De la tensión eléctrica. Pasa eso, por no secarse las manos bien. Desconecte los electrodomésticos después de utilizarlo. Bueno, estos son consejos. Evite colocar el teléfono o una radio al borde de las bañeras, ¿no? Han visto seguramente en películas donde cae la radio en la bañera y la persona que o en la tina y la persona muere, ¿no? Electrocutada. Hay que evitar esas cositas, ¿ya? Evite utilizar, dice, un secador de cabello si sus manos están mojadas o si usted está parado en un piso mojado o húmedo. Esto es especial para las damas, quizás, ¿no? Secadores de pelo, no hay que utilizarlo con las manos mojadas porque por adentro tenemos tensión de 220 y evitar, ¿no? Evitar que se moje el mismo secador. Mantenimiento. ¿Cómo hacemos mantenimiento en las instalaciones eléctricas? Mantenga un buen estado del sistema eléctrico en su vivienda. Evite colocar electrodomésticos si huele a quemado. Claro, si huele a quemado, obviamente que hay algo mal, ¿no? No volver a conectarlos, digamos. Hay que llevarlo así al técnico para que los revise. Asegúrese de utilizar los circuitos en amperes correctos. Revise que dice las instrucciones de los fabricantes a utilizar, coloque la lámpara y demás. Líneas eléctricas. Bueno, estos son consejos que hay que ir leyendo. No vamos a entrar mucho en eso, pero no hacerlo muy largo. ¿Qué herramientas utilizamos? Generadores eléctricos portables.
Ah, nos toca las normas. Eso sí es largo. Normas. Bien. Te quedan 15 minutos. Yo creo que las normas ya las vamos a ver el día lunes nomás. ¿Ya? De todos modos, esta es la norma que utilizamos en Bolivia para todo el tema de instalaciones eléctricas. ¿Ya? Este está supuestamente en la página web. Bueno, no está porque me la borraron. Ahora sí el que creó los cursos nuevos. Esta es la norma boliviana. Esta es la que utilizamos, ¿ya? Norma NB777. Si ustedes van a ser por lo menos encargados de la parte eléctrica, deberían conocer esta norma, ¿ya? Obviamente, si se fijan, son 240 hojitas apenas. Entonces no vamos a entrar a ver todo, simplemente vamos a entrar a ver algunas cosas saltadas que sean más interesantes, ¿ya? Dice que es una norma para el diseño y construcción de instalaciones eléctricas en interiores o de baja tensión, ¿ya? En interiores o de baja tensión. Hay otra norma para mediana tensión y alta tensión, que ya eso sí o sí lo tiene que manejar un eléctrico, ¿ya? Para industriales también hay otras normas que hay que seguir para hacer el tema de los circuitos en la parte industrial, ¿ya? Estas son para, esto está avalado por INNORCA, ¿no? De septiembre de 2017, Instituto Boliviano de Normalización y Calidad. Bueno, ustedes no son industriales, así que. Introducción, objeto, alcance, definiciones y terminología, circuitos derivados, cuáles son, determinación de las demandas máximas, cómo sé qué demanda máxima va a tener mi casita, aquí está cómo determinar eso, cuáles son los alimentadores y acometidas, los tableros de instalación eléctrica, cómo van, cómo vienen, sistema de instalación y accesorios para instalaciones eléctricas, sistema de puesta a tierra, conductores de protección, protección contra los contactos eléctricos, protección contra sobrecorrientes, instalaciones en locales de concurrencia pública, cómo tienen que ser, instalaciones en locales con riesgo de incendio y explosión, instalaciones, esto es importante, instalaciones en hospitales, instalaciones en locales de características especiales, instalaciones con fines especiales, instalaciones eléctricas complementarias, introducción de alumbrado o iluminación, ahí para los que van a trabajar en la alcaldía, alumbrado o iluminación, si alguien va a trabajar en la alcaldía, ya lo voy a pasar después a mi currículum, cuando ya salgan, instalaciones de aparatos de caldeo, o utensilios domésticos, instalaciones con motores o de uso industrial, dispositivos de protección, instalaciones de materiales eléctricos, grados de protección y ahí termino. ¿Ya? Yo creo que por viernes ya es suficiente, vamos a salir 15 minutitos antes y el día lunes nos volvemos a emplayar en esto. ¿Ya? Seguimos con la norma y tenemos que también ver una norma de CRE que tiene. Con eso ya terminaríamos la parte de las normas. Después nos faltaría ver el tema de cómo van las conexiones eléctricas cuando tengo que tener un ascensor, cuando tengo que tener una bomba de agua, cuando tengo que tener, ¿qué más era? Motores eléctricos, ¿no? Eso lo vamos a ver el día lunes. Vamos a tratar de resumir más y vamos a seguir leyendo el día lunes, no queda otra. Yo coordino entonces o bien con el teniente o bien con Diana ya para que veamos qué día, no sé qué día van a ir a la U ustedes y ahí nos chimemos para ver toda la parte de los ejercicios. Son 5 que ya vimos aquí en la pizarra que les decía, pero de todos modos hay que volver a verlo quizás en su extensión completa para que lo entiendan mejor, ¿ya? Eso con vistas al examen para que no se me estiren. Bien, ahí quedaremos por el día de hoy. Vayan, porfa, haciendo su cuestionario, resolviendo su cuestionario. Ya les di 9 preguntas o 10 creo que eran. Vayan haciendo, tienen una investigación también, eso para presentar el día lunes, ¿ya? Paco llegó, Taborga, García, perdón, Taborga, dije. Taborga, ya, retrasado. García,
Rosell, Zambrana, Talavera, Mancilla, El firme ingeniero Talavera. Talavera. Le quería Ya, decir en principio de clase, pero ya, ni modo. Villarroel, teniente, no sabes nada del teniente, algo del teniente. Cardona, que están con G porque han llegado retrasaditos y bueno, hay una casilla por el tema de asistencia, ¿no? Allá le voy de contando yo. Bien, jóvenes, eso sería todo. Clase de pura lectura nomás, ¿ya? No queda más. La siguiente igual va a ser así, pura lectura. Donde vamos a hacer ejercicio ya es en la última parte antes del examen final que tenemos que ver los cálculos para poner el tema de iluminación. Bien, si no hay duda, nos vemos. ¿Alguna duda? 5, 4, 3, 2, 1. Se cuidan, jóvenes. Nos vemos. Ingeniero. Chao, chao. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao. Ahora no,